Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes desde donde nos sintonice, estimada audiencia del programa Alternativas. Les saluda su amiga Alejandra Moya, hoy con un programa dedicado a la Comisión de Ciencias. Específicamente vamos a atender la temática de inteligencia artificial, la realidad y las perspectivas. Para ello contamos con un panel invitado integrado por los compañeros el doctor Oldemar Rodríguez Rojas, también la compañera Katia Arroyo, que nos estarán abordando la temática en conjunto con nuestro muy querido Luis Ángel Salazar Oces, más conocido como Panda, a quien le doy el pase para que nos dé unas palabras a nombre del programa Alternativas, hoy viernes 13 de octubre. Adelante, Panga, tiene los micrófonos de Alternativas. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Nayera. Muchas gracias definitivamente al doctor, muchas gracias a nuestra queridísima Katia, gracias de la familia totalmente. Y muchísimas gracias a la audiencia que tan generosamente nos presta la atención a esta hora. Muchas gracias a la radioemisora y obviamente a las y los compañeros de Alternativas, sin el cual este espacio sería imposible. Recordemos que nos repiten por Bicharga, por Radio La Gigante, perdón, Radio Actual, en AM, ¿verdad? 101.7 AM, ¿verdad? Radio Actual, los sábados a partir de las 10 de la noche. Un horario muy bonito, especialmente para los que trasnochamos, pero tenemos la ventaja de que el domingo amanecemos en el Facebook de Radio Actual, ¿verdad? Y es en AM, ¿verdad? Entonces, en cualquier radio común y corriente nos localizan con gran claridad, máximo que la emisora tiene, descubre todo el territorio nacional. Nuestro lema, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Con este programa se va a confirmar totalmente este lema. Y en abono a esta invitación a pensar libremente, me permitiré hacer un par de comentarios que son absoluta responsabilidad mía. No implican para nada ni al programa, ni al compañero oímos dará la charla a Oldemar, el director Oldemar, ni mencionemos a Katia ni a Alejandra Bernal, eso sí entendido totalmente, ¿no? Primero que todo, recordemos que el planteamiento que hacemos es para que pensemos libremente. Ok, entonces hagamos uso de ese libre pensar. Empiezo con un poquito de realidad internacional. Y esto lo digo bajo mi absoluta responsabilidad. Doy mi completo apoyo a la lucha del pueblo palestino por tener una patria libre, por tener una patria soberana, donde pueda ejercer su sagrado derecho a vivir en paz, como decía Víctor Jara, ¿verdad? A vivir en paz, a crecer plenamente, a desarrollarse integralmente, como todo ser humano le merece. Entonces, mi apoyo irrestricto al pueblo palestino y sus luchas. Segundo, ya vamos un poco a la realidad nacional. Se ha desatado una plaga, ¿verdad?, de inseguridad ciudadana. Yo quiero que reflexionemos sobre un asunto. Repito, esto es bajo mi responsabilidad. Digo, el sistema capitalista neoliberal es homicida, es ecocida, es plutocrático, gobierno de los ricos, es cleptocrático, gobierno de los ladrones, y es muy tremendo, insoportablemente patriarcal. Este sistema, vigente en Costa Rica, tiene como esencia la criminalidad. Obviamente, entonces, el gobierno vigente en Costa Rica, que no es más que un administrador de este sistema vigente, ¿verdad? No va a cambiar para nada, no va a atacar para nada seriamente y profundamente el problema de la criminalidad, que es la esencia del sistema mínimo del cual nuestro gobierno, que unidos como pueblo, lo pusimos ahí, ¿verdad?, no es más que el administrador de sus grandes negocios, ¿verdad?
Cuando el pueblo sale a reclamar, el primero que se nos viene encima es el gobierno con todos su parafernalia, ¿verdad? Jurídica y represiva. Pero que los grandes ricos hagan todo lo que les da la gana con nosotros, no hay problema para el gobierno que tenemos. ¿Cómo cambiar este gobierno? Los pasos son muy simples y por eso termino. Despertemos, informémonos imparcialmente, unámonos, organicémonos, empoderémonos, porque unidos somos más y más fuertes, como dice el lema del sindicato de la Universidad de Costa Rica. Movilicémonos y convirtámonos en poder popular. Y esto suena rarísimo, poder popular. Y concluyo con esto, significa que el poder popular no tiene nada de marxista o comunista, ¿no? Sino que la constitución política de nuestro país, artículo 9, párrafo primero, nos permite y alienta a constituirnos en poder popular. Dicen lo que interesa, ¿verdad? El párrafo. El gobierno de la República es popular, participativo, y lo ejercen el pueblo y tres poderes. Lean la Constitución para que vean que no estoy inventando nada. ¿Pero qué pueblo? Un pueblo despierto, informado, unido, organizado, empoderado y convertido en poder popular. Entonces, sencillamente, el poder popular es el pueblo ejerciendo el poder democrático que la Constitución le confiere. Así es que convirtámonos en poder popular y entonces si cambiemos este sistema por un sistema que sea humanitarista, ecologista, y llámese como se llame, del, por y para el pueblo. Ahora sí, guardo silencio hasta las 8 y resto, no, perdón, hasta cercana a las 8 para escuchar a nuestro conferencista y obviamente Patita, que por favor proceda a presentarnos, perdón, Alejandra, que proceda a presentarnos. Gracias. Muchas gracias a usted, Tanga, por sus palabras de reflexión, sumado a lo que el compañero compartía respecto a los medios por los que se difunde el programa Alternativas. Empezamos por el Facebook Live, ¿verdad? Que lo pueden encontrar como Alternativas, también por el YouTube, que lo encuentran como Alternativas 13. En Spotify también nos pueden encontrar. Asimismo, por las emisoras Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, también por Radio Revolución de Conaicó. Y por supuesto, haciéndole aclaración tal vez a lo mencionado por el compañero, le reiteramos la gratitud en su momento de la retransmisión que nos hacía la Radio Gigante 800 AM. No obstante, a partir de estos dos últimos programas que hemos estado transmitiendo, es a través de Radio Actual, la 107.1 FM, quien nos colabora en el horario de los sábados de las 10 de la noche hacia las 12 de la noche. Entonces, para que puedan compartirlo con sus familiares, amistades y conocidos. En esa línea, este programa cumple con los buenos 3 principios de la comunicación, los cuales son formar, informar y entretener. Para ello, hoy con el tema, como reiteraba la Comisión de Ciencias, vamos a conocer el abordaje de la inteligencia artificial desde la parte de las perspectivas y la realidad. Entonces le doy el pase inicialmente a el compañero Aldemar para que haga su autopresentación y seguidamente tiene la palabra la compañera Carla. Adelante. Bueno, muchas gracias a Alejandra y muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar en este programa. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Vamos a hacer un recorrido desde hace más de 300 años hasta el día de hoy, porque no es la inteligencia artificial algo como se cree de los últimos años o meses, sino es algo que viene desde mucho más atrás con el desarrollo de la estadística y la matemática aplicada. Bueno, voy a cerrar mi video por acá y voy a compartir acá una presentación que nos va a ayudar. Pues si pueden hacer una pregunta, con muchísimo gusto lo podemos. Permiso, don bueno, muy bien. Entonces, sí. Permiso. Tal vez en esta primera ronda, antes de iniciar con la presentación, perdón, adelante. es como que nos cuenten
a nuestra audiencia quiénes son ustedes, ¿verdad? Un poquito de ese perfil y seguidamente abordamos ahora sí la presentación, ¿te parece? No sé si me Bueno, logran muy escuchar. bien, sí, sí, sí. Entonces, bueno, voy a abrir por acá Ajá, de para que nuevo, nos... sí, sí, bueno, no sé, tal vez le doy la palabra primero a Katia para que ella, las mujeres primero, y luego Adelante. yo, pues me presento e inicio con Claro, con la claro. presentación de Muchas una vez. gracias, don Waldemar. No, muy amable. No, con mucho gusto. Bueno, reitero, mi nombre es Katia Arroyo Guerra. En este momento me desempeño en la Universidad de Costa Rica como la directora del Departamento de Educación Secundaria en la Escuela de Formación Docente. También colaboro como investigadora y extensionista en el Instituto de Investigación en Educación. Como extensionista, pues coordino el proyecto Olimpiada Costarricense de Filosofía. También dentro de la Escuela de Formación Docente soy la que coordino la carrera de enseñanza de la filosofía. También trabajo en Escuela de Filosofía. Estoy ahí colaborando en la licenciatura de enseñanza de la filosofía. Y bueno, igual me he formado en un programa específico que se llama Filosofía para Niños y Jóvenes. Entonces, por muchos años anteriores estuve compaginando trabajo en colegio y estuve también trabajando en la universidad de forma simultánea. En la universidad mis áreas de interés han sido el desarrollo en educación, como podría pensarse, claro, epistemología y ética. Esas han sido las áreas de mi interés. Y bueno, estoy a la orden y es un placer, estoy siempre muy contenta y muy alegre de que estos espacios se den y de que pueda difundirse distintas iniciativas e informaciones, como muy bien usted decía, ¿verdad, Alejandra? Que hay que informar, formar y comunicar. Yo creo que este programa de sobra lo cumple, sobre todo porque cubre muchas poblaciones, son invitadas y están en la interacción. Así que muchas gracias y muy contenta, don Waldemar, de compartir con usted un gran honor. Le cuento así una breve anécdota. Hace muchos años, cuando yo estaba para presentar mi licenciatura, uno de los temas que yo quería desarrollar, y como usted dice, no es un tema nuevo porque yo lo quería desarrollar en los 80s, era sobre la inteligencia artificial y la filosofía. Lo que pasa es que don Claudio Gutiérrez se me fue. Era el que yo andaba buscando para que me ayudara a dirigirme la tesis. Entonces tuve que cambiar de tema. Pero este es un tema que me atrae muchísimo, que me encanta y que me siento pues muy feliz, muy honrada de escucharlo hoy de su mano, que tiene tantísima experiencia en estos campos y definitivamente en otros de la matemática, que es un área que, bueno, cuando uno se forma en filosofía, también desarrolla un gusto por la matemática, por el lado filosófico que tiene. Entonces, yo le agradezco mucho también que usted comparta en este programa y bueno, le doy la palabra y muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias, Katia. Efectivamente, pues la matemática y la filosofía son la matemática es hija de la filosofía, porque a sus inicios la matemática era parte de la filosofía y la lógica sigue siendo hoy parte de la filosofía, la lógica matemática, entonces hay una relación sumamente amplia y de muchos, muchos siglos entre la Cierto. matemática y la filosofía, y de hecho, pues la inteligencia artificial inicialmente se desarrolló y se sigue desarrollando en escuelas de filosofía Sí, también. cierto. Entonces, no, es definitivamente, y don Claudio fue pionero definitivamente Pionero. en estos temas. Ya él en los años 70, 80, él andaba programando en Prolog y haciendo cosas de inteligencia artificial. La gente a veces cree que eso es un tema del día de hoy, pero no, como No. les decía, es de muchísimo tiempo. Bueno, y brevemente, pues entonces contarles, bueno, mi nombre es Oldemar Rodríguez, yo soy profesor de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica e investigador del CIMPA, el Centro de Investigaciones en Matemáticas Puras y Aplicadas. En la Universidad de Costa Rica, pues ya pasé por donde asustan, como dicen. Me he desempeñado como director de centro de investigación, decano, miembro del Consejo Universitario, director, vicerrector de administración. Ahí casi que hemos estado
en todo, En pero todo. nunca hemos dejado la academia, eso sí, nunca hemos dejado de dar clases y de hacer lo que más nos gusta, que es la docencia y la investigación. En cuanto a mi preparación, pues yo soy matemático e informático y medio estadístico. Me formé en matemática pura en la Universidad de Costa Rica y en ciencias de la computación en el Instituto Tecnológico, allá en Cartago. Y luego pues hice un doctorado en matemáticas de la decisión en la Universidad de París y un postdoctorado en estadística en la Universidad de Stanford en California. Entonces, pues nos hemos dedicado toda la vida, desde hace más de 35 años, a ser profesor de la universidad y a trabajar en temas de analítica de datos, y que hoy, como vamos a ver en la presentación, pues la gente le dice inteligencia artificial. Y entonces vamos a tratar de justamente ver esos temas y ver cuál es la relación de todos esos conceptos. Bueno, entonces voy a cerrar por acá mi video para iniciar. Entonces vamos a la relación de la inteligencia artificial, tratar de explicar de qué se trata, y la relación con otros campos como la estadística, la ciencia de datos, el Big Data, etcétera. E incluso, como bien decía Katia, pues la filosofía realmente es así, debería haberlo puesto en el título, la filosofía es la madre de todas las ciencias, y especialmente de la matemática y la estadística, no hay duda alguna, ¿verdad? Mucha de la matemática más teórica que se hace es casi que estar haciendo filosofía, ¿verdad? Porque muchos incluso dicen, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, eso no es lo importante, ya la historia lo dirá. Muchas de las cosas que vamos a ver hoy, cuando se inventaron hace 20 o 30 años, las personas pensaban que no servían para nada. Y hoy son la base de la inteligencia artificial que tanto nos impresiona en cosas como ChatGPT y ese tipo de cosas. Bueno, muy bien. Entonces, para hablar de inteligencia artificial, IA, como se le conoce, hay que definitivamente hablar de otros temas, como son el Big Data, el Machine Learning, la minería de datos, el Deep Learning, la ciencia de datos. Perdone que use algunos términos en inglés, pero a veces son más conocidos así, entonces los voy a usar de esa manera. Entonces hay que empezar estudiando esos conceptos para entender muy bien el tema de la inteligencia artificial, que no es nada nuevo. Como lo mencionaba Katy, efectivamente, don Claudio Gutiérrez es uno de los pioneros en esto en Costa Rica, y ya en los años, como les mencionaba, 70s y 80s, él trataba de hacer cosas de inteligencia artificial en un lenguaje que se llamaba Prolog. De hecho, yo me he encontrado códigos en algunos libros hechos por don Claudio. Y entonces vamos a tratar de ubicar esas ideas. Imagínense que esto data del siglo XVIII, cuando la probabilidad estadística empieza a desarrollarse, sobre todo en Francia, en Alemania, y tiene un desarrollo de más de 300 años, que de pronto a finales del siglo pasado empieza como a explotar y a evolucionar, sobre todo debido a dos cosas: a la explosión en los datos y a la explosión de la capacidad de cómputo. Entonces la estadística empezó a evolucionar. Interesantemente, desde los años 60 hasta el 95 se habló mucho de inteligencia artificial y se puso de moda. Yo siempre cuento que incluso yo en el año 1997 enseñaba en la universidad un curso de inteligencia artificial. Cuando me fui para Francia y vine en el año 2000, resulta que ya el curso lo habían cerrado. Esto era en la Universidad Nacional, y la inteligencia artificial había como perdido fuerza. Entonces, incluso de la mayoría de las universidades del mundo desapareció, y empezó a tomar más fuerza la analítica de datos, sobre todo el análisis de datos exploratorio, que venía muy de las escuelas francesas, las analíticas de los cubos OLAP. En el año 2000 se empezó a hablar mucho de inteligencia de negocios, minería de datos, y eso le dio un empujón muy grande a todo esto. Luego se empezó a hablar a partir del 2005 de modelos predictivos, y empezó a acuñarse mucho el término Machine Learning, que es la base fundamental de la inteligencia artificial de hoy en día, que dentro de un momento les voy a explicar cuál es la diferencia de la inteligencia artificial del siglo pasado respecto a la de este siglo. Luego pues viene la explosión de datos, por ahí de hace 15 años, 20 años, y con base en eso empieza a surgir nuevamente, curiosamente, la inteligencia artificial.
Y hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial, aunque no hay mucha claridad de qué es, pero todo el mundo le parece que eso es como una inteligencia marciana, casi como que bajó de un platillo volador Sí, sí. y hoy gobierna como el mundo, ¿verdad? Y bueno, esto ha evolucionado a un término que es la ciencia de datos o la ingeniería de datos, que básicamente podríamos decir que es casi como una nueva rama de la ciencia. Ya es una ciencia con nombre propio, que va tomando forma. Ya en algunos países hay carreras de ciencia de datos o de ingeniería de datos, y de hecho hoy por hoy es la profesión más demandada en el mercado, e incluso de las que mejores posiciones pueden Cierto. encontrar. Bueno, entonces yendo a la estadística y yéndonos al siglo XVIII, la estadística originalmente se basaba en dos ideas fundamentales: en hacer inferencia de datos basado en el cálculo de probabilidades. ¿Qué es esto de hacer inferencias? En el siglo pasado y antepasado, dado que las computadoras eran muy débiles o ni siquiera las sabían, yo tomaba una pequeña muestra de los datos y hacía un análisis en la muestra. Y luego hacía una inferencia de lo que aquí había encontrado a todos los datos. Como quien dice, yo decía, bueno, lo que encontré aquí se vale para todos los datos, en base a lo que se conocen como distribuciones de probabilidad. Yo suponía que los datos seguían una cierta distribución, la aplicaba en la muestra y luego infería las conclusiones a toda la población. Así se trabajaba porque no quedaba de otra. Ya con 150 datos era mucho, porque había que procesarlos a mano. A veces ni calculadoras habían en cierta época. Luego, pues, entonces eso fue la base de la estadística por muchos años, la idea de trabajar con muestras y con distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, suponer que la data sigue la curva normal y a partir de ahí hacer las inferencias. De hecho, nuestra escuela de estadística hoy todavía es una escuela muy basada en cursos de teoría de muestreo, que alguna gente dice ya no tiene sentido de todo esto. ¿Por qué? Porque hoy en día la explosión de los datos y la explosión de las computadoras y lo que se conoce como Big Data hace que el muestreo deje de tener un poco de sentido. Y más bien, digamos, no. Vamos a enfrentar el problema del Big Data como un todo. Ya no vamos a muestrear, vamos a trabajar con todos los datos. Entonces, Big Data, sin entrar en mucho detalle, pues entendido de que Big Data no es solo tener mucho volumen, que por supuesto es parte del asunto, mucho volumen, pero también puede ser mucha variedad de datos. Por ejemplo, ahora hay datos que no habían en el pasado, como fotos, sonidos, imágenes, etcétera, etcétera. Hay gran cantidad de datos que no existían. Y lo otro es la gran velocidad con la que se producen los datos. Los datos hoy, en un día, producimos más datos que en varios siglos antes, solo en un día. Entonces, esta explosión de la data hace que las cosas tengan que evolucionar y que la estadística se force a evolucionar. Y entonces el Big Data se empezó a poner muy de moda, sobre todo en las escuelas de negocios, ¿verdad? El término Big Data se acuña por primera vez en la Universidad de Stanford y en un reporte de la empresa McKinsey. Y hablaba no desde una óptica estadística, sino desde una óptica de los negocios, una óptica comercial. Ellos decían, bueno, quien domine el Big Data, ese va a ser el que domine el mundo y el que va a tener plata en el futuro. 20 años después, eso es evidente que así fue, ¿verdad? Las empresas más grandes del mundo y más grandes y más ricas, pues son las que manejan datos. Google, Amazon, etcétera. Uber, son empresas que a veces no tienen ni siquiera oficinas. Sí tienen, pero algo muy pequeño. Su poder está en la red y en el manejo de grandes volúmenes de datos. Entonces, bueno, este es el reporte donde por primera vez se habla de Big Data. Y entonces todo esto va pegado al surgimiento, sin duda alguna, del cloud computing y de la internet, ¿verdad? Hoy por hoy, esto que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento era impensable hace 15, 20 años. Pero el poder de las computadoras y de la internet han hecho que crezcan los datos infinitamente. Por ejemplo, hoy mismo estamos generando un video de gran volumen que va a poder circular y se le podría hacer analítica de datos que puede ser más grande que los que se generaba en todo Costa Rica en un año hace 20 años. Bueno, entonces ambas cosas van juntos. Entonces el Big Data es un problema de volumen de datos, pero también de velocidad
de variedad. Algunos dicen valor, o sea, también que sean datos limpios, datos procesables, datos que tengan algún valor en algún sentido. Esta es una pregunta que a mí me hacen muy frecuentemente. ¿A partir de qué tamaño es Big Data? Esa es una respuesta que no tiene mucho sentido, porque yo siempre digo lo que es grande hoy, no necesariamente lo voy a hacer mañana. Hace 20 años hablábamos de kilobytes y hablábamos de que eso estaba en un disquete. Hoy ya todo el mundo habla de terabytes, ¿verdad? Y antes se hablaba de gigas y antes de megas. E incluso los que decimos que algo sabemos de esto, a mí se me confunden los megas con los gigas y con los teras. Y la diferencia no es nada obvia. Fíjense que tiene que ver con 3 dígitos más. Entonces esto va creciendo exponencialmente. Entonces ese crecimiento, esa explosión de los datos es la que, digamos, hace el cambio total. A la vez, no se sabe qué fue primero aquí, si el huevo o la gallina, como dicen, porque a la vez fue evolucionando la capacidad de almacenamiento. Y entonces pasamos de las tarjetas desperforadas a las micro SD y a la nanotecnología hoy en día. Entonces, por ejemplo, hace 40 años programábamos en tarjetas perforadas. Con esas nos matriculamos. Con eso nos matriculábamos. ¿Sí? Con Matilda, de cada tarjeta era un curso. Y realmente era porque la tarjeta iba y se metía en una computadora que la procesaba y que decía, Katia Arroyo se matriculó en tal curso, Alejandra en otro y Panga en otro y Oldemar en otro. Fíjense que en una tarjeta de esto lo que cabían eran apenas 120 bytes y valía varios dólares cada tarjeta. Entonces, fíjense qué interesante. Por ejemplo, cada tarjeta valía, si mal no recuerdo, alrededor como de $1. Entonces, si yo quiero hacer en tarjetas perforadas lo que cabe en un disco duro de hoy, ocuparía 67 billones de tarjetas perforadas. Oh, wow. Y entonces, al precio de aquella época de $1, me costaría 67 billones de dólares. Este disco duro, ni Google lo podría comprar. Sin embargo, un disco duro ahora no vale más de $100. Entonces pasó de 67 billones a $150. Es para que ustedes vean, digamos, la capacidad de almacenamiento que se tiene hoy en día. Cualquier persona, cualquiera de nosotros puede tener eso que antes valía 67 billones de dólares. De hecho, fíjense que según Masahiro Mizuta, el director del Laboratorio Nacional de Datos de Japón, quien alguna vez lo trajimos a Costa Rica, con las tarjetas perforadas que se necesitan para la capacidad de almacenamiento de un disco duro de 8 teras, se podía construir un puente desde San José hasta Tokio, haciendo tarjetas una a la par de otra. Para que ustedes se den cuenta el tamaño que tiene un disco duro, la capacidad de almacenamiento que se tiene hoy en día. Entonces, por ejemplo, hoy en un solo día se produce más información que toda la que produjo el mundo hasta el 2003. En libros, en revistas, en cosas que habían antes, en un solo día se produce más información. O se almacena. Tal vez se producía, pero no se almacenaba. Bueno, para esta explosión del Big Data, entonces surge a principios de este siglo algo que se le empezó a llamar minería de datos, que era como una evolución de la estadística, que entonces ya hacía y pretendía trabajar con las grandes bases de datos, extraer patrones de ahí. Entonces, bueno, uno dice, es lo mismo que la estadística, pero ya no estamos hablando de tablitas de datos de 1000 datos, sino de tablas de datos de millones o incluso trillones de datos. Entonces, definitivamente la estadística tenía que evolucionar y empezó a llamarse como minería de datos. Además, empezó a hablarse de que tenían que haber procesos automatizados, porque ya con millones de datos entrando, por ejemplo, a un banco, transacciones, ya no es viable que esté una persona aquí viendo si esas transacciones son fraude o no. Pues son millones, son miles por minuto. Entonces tiene que haber alguna inteligencia y aquí empieza a hablarse
del aprendizaje automático, del machine learning, de la inteligencia artificial, que logre ver eso y lo logre procesar de manera automática. Bueno, entonces la minería de datos le da un salto cualitativo a la estadística. Y dice, bueno, ya no analicemos muestras, ahora hay computadoras para pelearnos, como digo yo, con toda la data. Ya tampoco asumamos distribuciones de probabilidad, no asumamos que todos los datos siguen la curva normal como se asumía antes, cosa que muchas veces incluso es falsa y no se verifica, y entonces los estudios tienen conclusiones incorrectas. Entonces ya no asumamos nada de esto, y los franceses decían, deje que los datos se muestren y no trate de forzar que los datos se comporten de alguna manera. Como por ejemplo siguiendo la curva normal o la curva uniforme o alguna de esas. Bueno, entonces esto empieza a evolucionar, se empieza curiosamente a ir al campo de los informáticos, porque el tema de que las cosas tengan que ser automatizadas pasa mucho por la informática. Entonces ya se empieza a hablar de aprendizaje automático y casi que es lo mismo, pero ahora en las escuelas de computación, y se empieza a hablar mucho de machine learning, máquinas que pudieran procesar todo automáticamente. Ven que ahí ya nos acercamos a un concepto de que fueran como inteligentes y pudieran hacer el procesamiento de ellas solas sin la intervención humana. Entonces esa es como la siguiente evolución. El machine learning entonces se fundamenta mucho en la minería de datos, en la estadística, en los datos. Y curiosamente el machine learning surge mucho en la escuela de Berkeley en Estados Unidos, mientras que, por ejemplo, el data mining se hacía más en la Universidad de Stanford, en la escuela de estadística. Entonces, machine learning y minería de datos se empezaron a aparecer mucho, pero uno decía que raro, ¿verdad? Por ejemplo, en la misma Universidad de Stanford, había 2 cursos cuando yo estuve allá hace como 20 años. El StatBot 2, que fue un curso que yo llevé, Data Mining and Analysis, y uno analizaba el syllabus o el programa y se daba cuenta que curiosamente había otro curso en la misma universidad que era el CS 229 que se llamaba Machine Learning y que prácticamente cuando uno veía los contenidos eran los mismos, y no hay que dar una universidad de ese nivel que tenga un curso repetido. Ahora, el enfoque era muy distinto. El enfoque del data mining o la minería de datos era muy estadístico, mientras que el enfoque del machine learning es mucho más un foco computacional, mucho más pensado en programación, en algoritmos. Programación. Sí, mientras que el data mining está más como pensado desde la óptica estadística, que es agarrar datos y analizarlos y sacarle valor a esos datos. Bueno, las dos cosas se fueron desarrollando. Hoy en día casi que se mezclan, ¿verdad? Porque Sí. hay métodos que se inventaron en la minería de datos, como los árboles de decisión, métodos que se inventaron en el machine learning, como support vector machines. Sin embargo, hoy ya casi que los cursos son lo mismo y se confunden. Todavía prevalecen algunas diferencias. Por ejemplo, generalmente el machine learning se hace en Python, mientras que la minería de datos se hace en otro lenguaje que se llama R. Porque este es un lenguaje más de la onda de los computines y este es un lenguaje más de la onda de los estadísticos. Bueno, todo esto ha ido evolucionando y hoy se habla mucho de ciencia de datos, y entonces la ciencia de datos como que confluye la estadística, la minería de datos, el machine learning, la matemática aplicada, las bases de datos. Y entonces, como les decía, casi que es la ciencia más demandada hoy en día, por lo menos en los trabajos. Hay una gran demanda en la mayoría de países del mundo de científicos o de científicas de datos. Lo único es que pues no es tan fácil, ¿verdad? Porque hay que saber de computación, hay que saber de estadística, hay que saber de machine learning, hay que saber de base de datos, hay que saber de probabilidad, de estadística. Y entonces, además, un verdadero científico de datos no debería ser nunca aquel que lo único que hace es usar cajas negras o programas. De hecho, eso es lo que nos condena a ser tercer mundo. Yo siempre lo he dicho, somos tercer mundo porque lo único que hacemos es utilizar tecnologías hechas en el norte, cuando nosotros deberíamos ser capaces de crear nuestra propia ciencia de datos. El día que demos ese salto, pues saldremos del desarrollo.
Entonces, un verdadero científico o científica de datos es aquel que es capaz de crear propios modelos y no solamente de ser utilitario de cosas. Y claro, para eso, pues, como trato de dibujar aquí, pues, pasa por estudiar a mucho mayor profundidad todo esto, lo cual pasa por estudiar mucho más matemáticas, mucho más estadística. Bueno, entonces esto va evolucionando curiosamente a la inteligencia artificial. Este gráfico que está acá, que me lo encontré por ahí, a mí me gusta mucho, el Deep Learning. Ahorita hablamos del Deep Learning. Es parte de otra rama que se llama las redes neuronales. Y todo esto es parte del Machine Learning. Y el Machine Learning es un subconjunto o la base de la inteligencia artificial. Por lo menos esto hoy, en el 2023. Hace algunos años esto no era así. Es interesante, les voy a hablar de eso. Se supone que la inteligencia artificial se refiere a la idea de hacer que una máquina pues razone y piense, igual que un humano o igual que algún animal inteligente, que tenga alguna manera de deducir y aprender. Originalmente esto se le llamaban los sistemas expertos y los sistemas basados en reglas. ¿Qué es lo que les voy a explicar en este momento? Bueno, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Resulta que antes del 2000, y como lo hacía don Claudio Gutiérrez, e incluso yo en el año 97, nosotros enseñábamos sistemas expertos, sistemas de reglas, que se programaban en un lenguaje que se llama Prolog de esta manera. Uno ponía en una base de datos lo que se llaman los hechos y luego ponía reglas de inferencia. De hecho, este programa era muy similar a uno que hacía don Claudio. Entonces, básicamente la idea en aquella época, en el siglo pasado, era que un experto, por ejemplo, un médico, era capaz de poner todas sus reglas de expertos. Bueno, si estornuda, si le duele la cabeza, si le duele la garganta, pareciera que lo que tiene es gripe. Pero se parece mucho al COVID. Entonces tengo que darle algunas reglas más finas para que esas reglas sean capaces de decir, no, tiene mayor probabilidad de COVID que de gripe. Y entonces esos sistemas expertos se basaban en el conocimiento de expertos para hacer inferencia usando lógica. Ahí entra la filosofía, por eso está esto mucho dentro del campo de la filosofía, lógica de primer orden, y entonces hacía inferencia y trataba de adivinar o predecir el futuro. De hecho, esto se desarrolló mucho, se hicieron muchos programas para jugar ajedrez. Los expertos ponían reglas, aquí tengo uno, que empezaban a definir las piezas que tenían el ajedrez y empezaban a programar reglas que le decían a la computadora cómo reaccionar ante tal o cual movimiento. Esas reglas eran capaces, usando lógica de primer orden, de extenderse en sí mismas y hacer deducción. Entonces, así era y así enseñábamos, por ejemplo, yo inteligencia artificial en el año 97. Algo enseñábamos de redes neuronales también, ya habían redes neuronales. Lo que pasa es que las computadoras de la época eran casi como de mentirillas. Era como contar el cuento, pero no se podía hacer nada. Pedales. Sí, porque las computadoras no eran capaces de procesar una red neuronal todavía. Entonces así era en aquella época. Resulta que después, más o menos, ¿verdad? Esto es aproximado del año 2000, que la inteligencia artificial había muerto por varios años, surge el Machine Learning, que acabamos de hablar. El Machine Learning en las escuelas de computación, la gente se dio cuenta de que era como otra manera de hacer inferencia y hacer que un sistema pudiera aprender y hacer deducción, nada más que ahora era diferente. Ahora no es basado en reglas de expertos, sino ahora quien alimenta el cerebro de la inteligencia artificial son las bases de datos y las variables estadísticas. Y entonces los modelos estadísticos, los modelos analíticos, son los que hacen que, basado en los datos históricos, se pueda hacer una predicción de algo. Y yo puedo predecir quién va a ganar las elecciones, puedo predecir si alguien va a ser buen trabajador, puedo predecir si alguien va a pagar un crédito, puedo predecir si un carro va a chocar para que doble a la derecha, doble a la izquierda. Y entonces ahí esto empieza a llamarse inteligencia artificial. La diferencia es que aquí los modelos analíticos ya no aprenden de bases de datos con conocimiento experto, sino aprenden de las bases de datos.
y parte de un axioma básico, que el futuro se va a comportar de manera similar al pasado, lo cual no siempre es cierto, y por eso es que un carro, un disque inteligente de pronto choca, porque resulta que le aparece una condición que en la historia no estaba. Exacto. Entonces no sabe qué hacer. De pronto va el carro caminando solo y le cae un rayo encima. Resulta que en la historia de que él tenía programada eso no estaba. Entonces ahí falló todo. Bueno, entonces la inteligencia artificial se basa en que vamos a tener datos donde el modelo va a aprender, vamos a tener datos donde los modelos se testean para poder medir la calidad del modelo, y luego cuando vamos a tener un modelo analítico, por ejemplo, una máquina de soporte vectorial, un bosque aleatorio, una red neuronal que se usan mucho ahora, ya vamos a poder predecir individuos nuevos. Es decir, viene un sujeto y yo voy a predecir si él va a pagar o no un crédito, para decidir si le doy o no crédito. Puedo predecir por quién va a votar, puedo predecir qué es lo que le gusta para mandarle publicidad. Todo eso está muy en boga en los últimos tiempos. Bueno, y ahí hay una gran maquinaria, ¿verdad?, que viene de la analítica, de la minería de datos, de la estadística clásica, del machine learning, como por ejemplo los métodos de Bayes, que tienen más de 300 años, la regresión logística, las máquinas de soporte vectorial, las redes neuronales, etc. Entonces, es una gran maquinaria estadístico-matemático y de machine learning, de computación, algoritmos computacionales, que son los que hoy hacen la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial de hoy se basa más en algoritmos, en métodos estadísticos, en aprendizaje, en analítica de datos. Y la base fundamental es que los datos son los que le dicen al método y a esa inteligencia, entre comillas, cómo actuar. Por ejemplo, un vehículo autónomo que se maneja solo, lo que lo alimenta, los datos que lo alimentan son los sensores. Y esos sensores que tienen por todo lado en el carro y el GPS que está conectado a un satélite y que le dice cómo se está moviendo, todas esas variables estadísticas son las que le permiten a un modelo supervisado, a un modelo analítico, decirle para dónde vaya. Esa es la inteligencia. Entonces no es tanto ni tan inteligente, aunque es que realmente es la data la que le informa. Es útil. Sí. Bueno, muy bien. Algo que se ha puesto muy de boga en los últimos tiempos es el deep learning. El deep learning es una parte del machine learning. Es una parte de la inteligencia artificial. Se usa mucho para predecir imágenes, por ejemplo, cuando el iPhone abre, cuando uno lo ve y él dice si es sol de mar, abro o no abro. Entonces ahí está usando definitivamente algoritmos de deep learning. El deep learning se ha puesto muy de moda porque es capaz de hacer algo que se llama autogeneración de variables. La inteligencia artificial generativa, como funciona, por ejemplo, el ChatGPT. Y es que él es capaz, usando matemáticas, por ejemplo, transformaciones lineales o utilizando funtores o utilizando topología algebraica, de generar variables estadísticas, cosa que antes nadie lo podía pensar. O sea, el modelo en sí mismo genera variables estadísticas. Por ejemplo, cuando el iPhone ve la foto de uno, él por dentro construye un montón de cosas. El borde, la profundidad, que son variables que no estaban en la foto, pero que él las construye a partir de la foto. Y por eso es que de una foto construye miles de variables que logran hacer una predicción casi al 100% segura, ¿verdad? Tanto así que ellos se atrevan a que el teléfono abre o no abre, él reconociendo la imagen, ¿verdad? Entonces, para eso se usa el deep learning. Y se usan lo que se conocen hoy como las redes neuronales, pero una evolución. Por ejemplo, aquí las redes neuronales CNN son lo que se llaman Convolutional Neural Networks, que son redes neuronales mucho más evolucionadas de las de tiempos de atrás. Porque antes una red neuronal, antes de los 80, era solo hasta aquí, antes del año 2000. Pero hoy tenemos toda una parte que se llama las convoluciones y otros tipos de cosas que son capaces de alimentar a las redes neuronales con variables nuevas, variables que no estaban en la data, pero que él las creó a partir de la data. Y a eso se le llama inteligencia artificial generativa, porque es capaz de generar variables estadísticas que le van a ayudar a predecir. Entonces, ¿cómo está esto en el fondo? En el fondo la inteligencia artificial no es como ChatGPT, ¿verdad? En el fondo es un código escrito en Python como este que estamos viendo acá.
Nosotros hicimos en un curso que damos ahí, por ejemplo, yo te enseño, le doy una base de datos de canciones, luego hago un modelo generativo aquí con el paquete Keras de Python, y entonces después le digo, ahora sí, programa, haga usted una canción, componga una canción, que es básicamente lo que hace el ChatGPT. Yo le digo, hágame una poesía de tal cosa. Él lo que hace es ir a buscar a sus bases de datos muchas poesías. Yo le digo, hágame una poesía sobre Costa Rica. Entonces va y busca muchos, aprende de aquello, genera variables y luego genera una nueva. Eso en el fondo es un código como este, que claro que no vamos a entrar a analizar en detalle aquí. Esto es solo una porción, ¿verdad? Ese código tiene mucho más líneas, ¿verdad? Aquí, alguna vez yo lo puse ahí en internet. Y por ejemplo, todo ese código en Python me generó esta canción que puse aquí en rojo. Yo le di algunas canciones en inglés, unas poquitas, y me generó una canción. Esa es una composición del programa. Entonces uno podría pensar, es medio inteligente, ya es capaz de construir y de componer una canción él solo. Aunque en el fondo lo que él hizo fue, a partir de muchas canciones que yo le di, tratar de hacer variables estadísticas que le permitan a él entender qué es una canción y después trata de hacer algo similar. Bueno, entonces así funciona más o menos la inteligencia artificial generativa. ¿Cuáles son las herramientas informáticas que se usan en la inteligencia artificial? Bueno, hay dos fundamentalmente hoy por hoy, que son por dicha software libre, gratuitas. La mayoría de inteligencia artificial se desarrolla en el lenguaje Python, pero también se desarrolla mucho en R, que es otro lenguaje que viene más de las escuelas de estadística, pero en ambos se hace en inteligencia artificial. Si uno quiere hacer inteligencia artificial y machine learning, debería aprender estos dos lenguajes computacionales, que hoy por hoy son los más usados en el mundo. Y ambos, y sobre todo Python. R fue creado por este señor, John Chambers, de la Universidad de Stanford. Tuve el honor de ser alumno de él hace varios años. Y él decía, R es un lenguaje creado por un estadístico para hacer estadística. El estadístico es él. Y es muy interesante, efectivamente, R es un lenguaje de programación de computadoras en el que programar cosas estadísticas es relativamente sencillo, comparado con otros lenguajes como Java o C. Entonces, él hizo un lenguaje para hacer estadística. Luego el Python no, el Python surge creado por este señor Guido van Rossum, un holandés, que se le dice el dictador de Python, porque es lo que él dice, punto. Él creó un lenguaje para aprender programación orientada a objetos. De hecho, este señor ni es analista de datos, ni sabe de inteligencia artificial, ni mucho menos. Mira, qué bueno, eso está interesante. Eso es interesante, y él nunca se pensó que Python iba a ser el lenguaje más popular del mundo para hacer inteligencia artificial. Lo que sucedió fue que muchos expertos en inteligencia artificial, sobre todo de Berkeley, empezaron a usar Python para programar sus algoritmos. Y de pronto era fácil encontrar en la red muchos algoritmos de inteligencia artificial y machine learning programados de forma gratuita y que uno podía usar de forma gratuita. Entonces se empezó a popularizar mucho y los profesores de las universidades, incluido yo, empezamos a decir, mira qué bonito, pues allá hay un montón de cosas hechas, hagamos el curso con Python. Y se empezó a popularizar y popularizar al punto que hoy es la herramienta fundamental para hacer machine learning. Entonces, ¿con cuál me quedo? Pues depende, y yo diría, si quieres enfocarte en esto, aprenda los dos lenguajes, R y Python. R con un foco más estadístico y Python con un foco más informático. Bueno, hay versiones de Python. La que se recomienda para inteligencia artificial es el Python 3, que es un poquito diferente al Python 2. Y bueno, para no hablar demasiado, pues voy a terminar hablando un poco de los cuidados que hay que tener con la inteligencia artificial. Y especialmente con el ChatGPT. Porque hay gente que cree y asegura que eso es una inteligencia infalible que va a sustituir al hombre y a la mujer, que va a destruir el mundo. Y eso no es así. Por lo menos todavía no. Vean, les voy a mostrar algunos ejemplos de ChatGPT. El primero es que ChatGPT alucina. Hay que tener mucho cuidado porque ChatGPT inventa un montón de tonteras. Sí. Dicen que un día iba yo justamente para la sede de Occidente a hablar de regionalización.
Y yo le dije a ChatGPT, ChatGPT, dame una cita de Rodrigo Facio hablando de regionalización. Y ChatGPT me dio una cita lo más linda. Dice, la Universidad de Costa Rica no es solo en San Pedro, sino que es en todo el país. Debemos extender nuestros servicios a las diversas regiones del país y establecer allí centros universitarios donde se imparta la enseñanza que se requiere en esas regiones. Rodrigo Facio, 1955. Y decía aquí que ese discurso lo había dado Rodrigo Facio en 1955 cuando se inauguró la sede de Guanacaste en Liberia. Entonces decía, qué bonita, ya casi la pongo en una filmina. Cuando me pongo a pensar, no, pero si Rodrigo Facio, la sede regional de Liberia se inauguró en 1972. Ajá, exacto. ¿Cómo va a ser en 1955 que Rodrigo Facio dijo eso? Cuando Rodrigo Facio murió no se había iniciado la regionalización. No. Por tanto, el PRAC nunca habló de regionalización. Y la sede regional de Occidente se inauguró en 1968. ¿Ven que su Ya había supuesto... muerto él. Ya estaba muerto. Entonces ese discurso es un invento de ChatGPT. Hay que tener mucho cuidado. Él fue y quién sabe dónde buscó cosas que había dicho más bien Carlos Monge y se las atribuyó a Rodrigo Facio. Entonces mucho cuidado. Hay gente que pone a ChatGPT a hacer sus tareas y las pone así. ChatGPT dice un montón de tonteras, ¿verdad? ¿Qué se le dice? Alucina. Y es que inventa cosas. Entonces, no es cierto que sea perfecto, ni que haga de todo, ni que todo lo que hace está bueno. No. Entonces, es una herramienta que se puede usar como muchas otras, como una calculadora, como un libro, con el debido cuidado y con la inteligencia humana sobre esta inteligencia. Otro ejemplo, ChatGPT, lo puse a hacer una prueba matemática. Entonces, yo le digo a ChatGPT, demuéstrame que si X es mayor que 0 y Y es mayor que 0, entonces eso implica que X más Z es mayor que 0. Claramente esta propiedad matemática es falsa. La que es verdadera es que X más Y es mayor que 0. Porque si X es mayor que 0 y Y es mayor que 0, X más Y siempre va a ser mayor a igual a 0. Pero X más Z no, porque yo no le estoy diciendo quién es Z. X podría ser 2 y Z podría ser menos 10, y entonces ya X más Z da menos 8. Entonces, esta propiedad matemática es falsa. Sin embargo, yo le digo aquí a ChatGPT, hágame una demostración matemática, y hace toda una demostración lógica, y al final dice, conclusión de ChatGPT, por aquí lo dice, X más Z va a ser siempre mayor a 0 para cualquier X y para cualquier Y. Entonces hace una prueba matemática y una deducción absolutamente incorrecta. Entonces, así, por eso lo ilustro así, porque realmente estoy imaginando y haciendo cosas totalmente fuera de lo cierto. Entonces, mucho cuidado. Y así puedo encontrar montones de ejemplos, códigos que el que genera y que son cosas incorrectas. Entonces, por dicha, pues esto, repito, puede ser una herramienta muy útil para muchas cosas, pero no es ni está sustituyendo de ninguna manera el razonamiento humano. O sea, me puede ayudar igual que me ayuda una calculadora a sumar. Sí. Pero yo tengo que decir, si la calculadora me da 2 más 2 igual a 10, yo digo, yo tengo que saber, no, esto está loco, ¿verdad? Algo le pasó. Es igual el ChatGPT. Entonces, cuidado con este tipo de cosas, entender que no es una inteligencia sobrenatural, marciana. Esos son mitos de los noticieros y de la gente que quiere hacer plata con esto y que lo venden como lo que realmente no es y realmente no entiende. Bueno, entonces con eso termino diciéndoles, y por eso ilustro con esta imagen, que realmente, pues si se quiere entender a profundidad la inteligencia artificial, todo lo que hay detrás de ella, y lo que realmente es, y no creer los mitos de la prensa, del comercio, de los que quieren hacer plata, hay que estudiar lo que hay detrás. Lo que hay detrás, que es matemáticas, sobre todo, estadística, computación, programación de algoritmos, modelos matemáticos. Eso es lo que hay que entender. Detrás de eso, detrás de ChatGPT, hay miles de líneas de algoritmos, modelos matemáticos muy sofisticados que logran que se hagan cosas realmente impresionantes, pero que se deben usar con mucho cuidado porque también alucina, como les acabo de demostrar con un par de ejemplos. Eso
que les quería contar, como para que pues, se den una idea del tema. Y si tienen alguna pregunta o comentario, con muchísimo gusto. Sí, claro. Yo después. Muchas gracias, don Oldemar. Le vamos a dar la palabra a la compañera Katia y el momento en que lleguen las preguntas de nuestra audiencia, se las vamos a hacer como para que sea como al cierre. Entonces, tiene la palabra la compañera, adelante. Quería ver si es posible, está disponible para compartir pantalla. Solamente quiero mostrarles una pequeña cosa. Adelante. Tiene la habilidad. Ok. No, es que quisiera abordar dos cosas. Primero que todo, acompañar lo que muy bien ha indicado el compañero don Oldemar, porque yo creo que él está dando ahí un aporte interesantísimo, que nos obliga siempre a reflexionar. Esto no es nuevo. Incluso quiero nada más aportarles esto hacia manera para que también los radioescuchas lo busquen y se interesen por estas cosas. Esta señora Ada Lovelace, ya en el siglo XIX, estaba andando en estas cosas y nada más voy a permitirme leer una micro partecita para que los radioescuchas también lo consideren. Ada Lovelace fue la hija de un gran poeta, de Byron, y fue una matemática y escritora británica, célebre sobre todo por su trabajo acerca de la computadora mecánica de uso general de Charles Babbage, que había creado, era otro matemático británico, la denominada máquina analítica. Fue la primera en reconocer que la máquina tenía aplicaciones más allá del cálculo puro y en haber publicado lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se le considera como la primera programadora de ordenadores. Entonces, es como una curiosidad y ahí ustedes pueden tal vez investigar más e inclusive ampliar todo esto, porque obviamente también hay que reconocer que a veces Wikipedia también alucina. ¿Verdad? Entonces yo creo que una de las cosas, esto es lo que yo llamo indigestión digital. La gente le ha delegado, es una especie de reacción humana, de delegar a ciertas entidades cierta magia. Entonces, transportamos, proyectamos ciertos poderes que no están ahí y nos dejamos llevar. Y esto es muy delicado porque estos son, primero que todo, creaciones humanas y también no son perfectas. Inclusive, esto me lleva a una pregunta que quería yo hacerle a don Oldemar, porque yo creo que una de las entidades que más nos ha, entre comillas, educado sobre inteligencia artificial o en todo caso el oficio de las máquinas son las películas de ciencia ficción. Entonces, antes de que la realidad llegara a darnos ciertos instrumentos, ya las películas de ciencia ficción habían creado en el imaginario social un montón de facultades que en realidad no existen. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado entre, sí, la maravilla de la ciencia ficción y realmente lo que existe. Por ejemplo, la gente ya está pensando que existen autómatas totalmente sofisticados que pueden hacer un montón de funciones casi o como un ser humano. Estamos todavía lejísimos. Hoy por hoy, los autómatas son todavía muy rígidos, todavía cometen grandes errores, incluso hasta con las mejores intenciones. Por ejemplo, se han hecho muchas cuestiones para la medicina, los famosos exoesqueletos, que son una belleza porque le han permitido a muchas personas una movilidad que no hubiesen tenido. Estamos hablando de personas que perdieron movilidad en diferentes partes, un brazo, por ejemplo. Entonces, partes exógenas movidas por todo este lenguaje computacional permite tener una mano ágil que puede volver a coger objetos pequeños. Esto es genial, pero todavía son deficientes, todavía están perfeccionándolos. Entonces, hay que guardar un cuidado, un criterio entre lo que hace lo que está sucediendo en la realidad y lo que la ciencia ficción nos ha instruido. Entonces, yo quisiera preguntarle a don Oldemar,
¿qué serían dos cosas que sí se parecen a la ciencia ficción y que no se, y otras dos que no se parecen a la ciencia ficción de la inteligencia artificial? Sí, totalmente de acuerdo, Katia. Sí, sí, la inteligencia artificial y la ciencia ficción. De hecho, en este momento hay una película en los cines, ¿verdad? De las que hacía don Arnold Schwarzenegger, si no mal lo recuerdo, ¿verdad? Donde las Claro. máquinas dominaban el mundo, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces la gente tiene todo ese terror y no, incluso en estos ejemplos que ha usado don Oldemar, yo invito, realmente yo creo que es importante que la gente se sumerja en el uso de ChatGPT, que pierda el miedo, es muy sencillo meterse ahí para trabajar y proponerle preguntas y jugar un poco, porque eso también, vamos, como personas educadoras, nos da un conocimiento y también datos para distinguir. Y yo creo que también cuando esto nos lleva incluso a meditaciones pedagógicas muy interesantes, porque si yo solo le pido a mis estudiantes una pieza de trabajo, posiblemente yo no conozca bien a mis estudiantes. Si yo estoy constantemente interactuando con mis estudiantes, reviso ciertos aportes, yo conozco el estilo y la capacidad de redacción, estoy hablando, por ejemplo, en los campos que yo manejo, que son más literarios, yo me doy cuenta del lenguaje, del estilo del estudiante, y es muy difícil que nos agarre con ChatGPT. Ya cuando uno tiene un poco ese contraste, porque el ChatGPT redacta todo igual, es totalmente plano. Entonces, no tiene ciertos sesgos y vamos, por más finos que seamos, todos hacemos errores de redacción, de acomodo de ideas, y ChatGPT es muy bonito, muy ordenadito, pero es plano. Entonces, eso tenemos que estar claros que no es ese súper perfeccionismo y que ya los profesores estamos perdidos. Eso no es cierto. Ahora, es una herramienta que, vamos, en ese recogimiento de datos es muy útil, porque mientras yo antes podría, vamos, si yo voy a pensar en la comparación de un buscador como Google y buscar la misma respuesta a través de ChatGPT, es mucho más eficiente ChatGPT, porque además me aglutina de un solo y muy rápido la información básica que yo ando buscando, mientras que Google me da 200 alternativas que no necesariamente yo, ¿verdad? Me ataranta, mientras que ChatGPT me da una cuestión más puntual. Pero hay que tener siempre ese sentido de alerta, porque también confunde. Incluso les voy a decir, puede darles hasta datos bibliográficos falsos. Entonces sale que Luis Ángel escribió un artículo sobre Jean-Paul Sartre en el año 95 y uno dice, ay, sí, lógico, es filósofo, y cómo no. O sea, es como suena congruente, pero cuando ya uno busca el artículo no existe. Entonces, esas alucinaciones son muy comunes, hay que tener muchísimo cuidado. Pero en fin, yo creo que tampoco hay gente que se ilusiona demasiado también. Y entonces cree que ya llegó el momento y que qué lindo y todo dejémoselo a la inteligencia artificial. No es así. Hay que digerirla un poco. Es de nuevo, y yo creo que me gusta mucho, don Waldemar, lo que usted ha dicho, es un instrumento más. Viene a complementarnos. Viene a facilitarnos ciertas funciones, pero no todavía, hasta donde yo veo, no nos viene a sustituir. A mí lo que me preocupa entre todo esto es cómo la gente, precisamente por la educación cinematográfica, esa educación cinematográfica llega a las oficinas. Entonces yo decido que ya yo no voy a hacer una entrevista personal. Voy a jugar con un programa y voy a escoger un personal con eso. Horror, horror y error, porque todavía la impronta personal y el juicio cara a cara es importantísimo. Incluso, usted lo debe saber más que nadie, los mismos reconocedores de rostros tienen grandes problemas para detectar un montón de cuestiones que son importantes en una entrevista de trabajo. Son, por ejemplo, discriminatorios porque para algunas etnias no reconoce bien los datos de la fisonomía, no puede detectar ciertas cuestiones que ya se ha clasificado como un dato positivo o negativo.
Entonces hay muchas fallas en el camino como para hacer lo que debemos usar de manera única. Entonces, ahí es donde yo creo que sí vale mucho la pena tener en cuenta la reeducación de estas herramientas, porque creo que la gente, para verse moderna, para verse evolucionada, las está adoptando sin discreción. Y esto es preocupante. Entonces, por eso era mi pregunta de inicio. ¿A qué le hacemos, a qué se parece la ciencia ficción hoy día a la realidad? Porque creo que algunas cosas quizás sí, pero otras está muy difícil. Entonces la gente se le confunde. Ya se imagina a Yo Robot conquistando el mundo y sacándonos de aquí. En fin, dejo pues un poquito este comentario y no sé si usted puede complementar un poquito a propósito, don Waldemar. Sí, no, totalmente de acuerdo. Usted puso un buen ejemplo de la inteligencia artificial y ChatGPT, todo esto es como el brazo que se le pone a una persona que lo perdió. Pues le ayuda infinitamente y le ayuda muchísimo y es un excelente complemento y un apoyo, pero todavía no es el brazo que él tenía. Y bueno, que dicha que existe porque le ayuda a resolver muchos temas, pero no Claro, es claro. es una herramienta de apoyo. Yo siempre digo, sí, sí, y que hay que usarla. Tampoco se trata de negarse, porque de ahí igual usamos la calculadora, igual usamos muchas cosas que nos ayudan, la computadora misma. Pero sin duda alguna, la ciencia ficción ha inventado muchas cosas. Incluso, por ejemplo, el que un vehículo se conduzca solo, todavía sucede en algunas calles de Estados Unidos que son casi perfectas. Pero en Costa Rica, en el primer hueco, se va a ir uno y se va a matar. Necesitamos uno para ir a Tillo, que ni siquiera los taxistas pueden moverse con facilidad en un lugar como ese. Imagínense lo que es hacerle toda la preparación al pobre carrito ahí. Ahí nos vamos a matar. Y hay un video muy gracioso de Google cuando iba a presentarle a toda la prensa el carro, el coche que se conducía solo. No sé si lo han visto, pero ahí está en YouTube. El bendito carro, están todos los periodistas con las cámaras así para ver ya el coche que maneja solo y de pronto arrancó sin que nadie le diera la orden y atropelló como 3 periodistas. Sí. Y hasta ahí llegó No, de hecho, los automóviles autónomos, ¿verdad? Entre comillas, están siendo coordinados a distancia por conductores verdaderos, o sea, por personas que velan por el movimiento de ese automóvil. Entonces no son tan autónomos. Eso no está sucediendo. Yo creo que sí, son una... Sí, entonces, pues es una herramienta más que sin duda alguna va evolucionando y nos ayuda, como bien decía, por ejemplo, ChatGPT es muy bueno, efectivamente, como recopilando la información a uno que le podría tomar mucho tiempo y de repente, pues con base en eso me ayuda mucho porque puedo yo avanzar más rápido en lo que quiero hacer. Pero es eso, simplemente, la mente humana no la va a sustituir por lo menos en los próximos años. Usted mencionaba, por ejemplo, sí, cuando escribe, claro que uno se da cuenta que no es una escritura humana. Incluso cuando hace programas, yo le puedo decir a ChatGPT, hágame un programa que me calcule esto. Yo cuando le dejo tareas a mis estudiantes y las traen y yo digo, wow, si esta tarea, esto no lo hizo el muchacho, porque esto lo hizo ChatGPT, porque ni a mí es que he estudiado como 30 años esta carajada se me ocurre esa solución. Exacto. O sea, claramente no es de un principiante que está iniciando. Y usa cosas que yo no he visto en el curso, entonces digo, pero ¿de dónde se le ocurrió esta cosa? Sí, sí. Entonces usted se da cuenta y se delatan solos. Sí. Permiso, Sí, permiso. Quisiera hacer un comentario sumado a eso. Ahora que el otro día estaba hablando con un grupo de estudiantes y su profe de dirección de empresas, ¿verdad? Estábamos hablando del proceso de investigar por los procesos de experiencia personal que he tenido gracias a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, yo les decía, hice un juego de palabras como conceptos filosóficos, como que yo les diga, ¿qué significa ataraxia? Pero inicié la clase pidiéndoles que guardaran el teléfono y se reubicaran en sillas sin tener el celular a mano o ningún dispositivo electrónico. Ok, entonces, de acuerdo a la inicial de su nombre,
proyecté una lista de este tipo de palabras. Entonces, si yo me llamo Alejandra, yo tenía que saber qué significaba ataraxia, pero si yo no sabía qué significaba ataraxia, ¿cómo iba a resolverlo? El ejercicio inmediatamente hizo así como, ¿verdad? ¿Y ahora cómo lo resuelvo? Y entonces yo les dije, esto es un ejercicio con una evaluación de 5% de un quiz que el profe me autorizó a hacer. Vea, la cara era como de, esto es en serio, ¿verdad? Pero era mentira, era hipotético. Pero lo que quería hacer de reflexión era que las personas nos estamos acostumbrando a que cuando no conocemos algo, buscamos, ya sea en Google o ahora en estos generadores de respuestas que ustedes están compartiendo, y nos estamos sintiendo como, ahora sí voy a pasar el quiz, por ejemplo. Sin embargo, yo les decía, estamos olvidando otras fuentes de información tradicional. Por ejemplo, ¿quién pensó en un libro? Tenían la biblioteca, todavía estaba todo el horario de la clase, ¿verdad? ¿Quién pensó en experimentar algo? Porque también los procesos de experimentación nos dan resultados e información para contrastar la teoría. Y le digo, ¿y quién pensó, aún más importante, en las personas? Porque nadie se preguntó, profe, ¿usted sabe qué significa mi palabra? ¿Verdad? Sí, Entonces, claro. estamos olvidando que al hacer procesos de investigación, al estar generando conocimiento, dígase para un ensayo, dígase para una tesina, para el objeto de estudio que sea, el tipo de fuente de información tal vez muchas veces se está quedando en lo que me diga Internet, porque optimiza el tiempo. Entonces, por Le una damos parte, demasiada autoridad, sí. entonces, por una parte, no estamos fomentando el pensamiento crítico. Entonces, en ese ejercicio fue muy rico eh, esa valoración de lo que implica investigar y de que no somos, digamos que moldes vacíos y que nada más tenemos que almacenar o reproducir lo que están en esas fuentes de Internet, ¿verdad? Eso por una parte. Pero como hay que hablar desde diferentes perspectivas, yo también soy estudiante y llevo en un técnico la parte de diseño gráfico, como mencionaba Panga al inicio. Estábamos hablando de que no podemos aislarnos de estas herramientas, como señala el compañero de Mar, porque también tenemos que ir como con ese paralelismo de lo que es la actualidad. Y en ese caso, entonces nos decían, ¿cómo podemos hacer para poder abordar el chat GTP desde una manera, digamos que más consciente y con cierta responsabilidad ética, ¿verdad? Entonces el profe nos señalaba la redacción de los prompts, ¿verdad? Que es, Eso tal es. vez para primero aclarar a la audiencia que nos está sintonizando, el chat GTP es un buscador en automático que se ha generado por una empresa que se llama OpenAI, donde usted puede escribir ciertas preguntas y la información que ya tiene almacenada desde hasta máximo 2021, entonces le Exacto. puede generar unas propuestas, dígase en párrafos, dígase en tablas, dígase en listas, ¿verdad? Hay una variedad de opciones, pero de texto principalmente. Y la palabra prompt significa, digamos, que el comando o la instrucción, tal vez en ese caso, La haciendo esa pregunta, analogía, sí, sí. que uno le está pidiendo, ¿verdad? Entonces, ha sido muy valioso para mí comparar esas dos experiencias recientes, porque sumado a lo que ustedes están diciendo, posicionan el humanismo, ¿verdad? Recuperan este aporte que desde la filosofía se hace, de que tengamos criticidad y que no creamos las cosas tal cual, porque les puede pasar como la anécdota que señalaban de que tal artículo lo hizo tal persona y uno si no cuestiona los aportes, se puede ver en un problema. Entonces quería comentarles eso, Excelente. sumado a lo que ustedes estaban señalando. Está lindísimo ese ejercicio pedagógico que acabas de compartir. Excelentísimo. Me encanta. Porque se le da demasiado crédito y no, y además está la parte comunitaria del conocimiento. Es una estrategia de teoría del conocimiento. ¿Qué nos dice en resumen? Que toda fuente de conocimiento es cuestionable, cualquiera. La máquina, la persona, incluso el experto. El experto se mete en paradigmas y le funcionan por un tiempo, pero ya después se empiezan a desboronar porque empiezan a fluir otros datos. Y vamos, incluso me hizo gracia ahora que don Oldemar explicaba esta propuesta que le hizo de matemática
Y qué curioso, porque uno diría, si es tan sólido en lógica, debería haber dicho desde un inicio, lo siento, esto no lo hago porque está mal desde su inicio. No lo hace. Entonces, te deja mucho que pensar sobre incluso esa solidez lógica que se supone que maneja el sistema. Pero es algo que, ¿verdad? Con unos segundos, una persona que sabe matemática dice, ¿qué le pasó? Eso no va. Entonces, esa es devolvernos a tener confianza en nosotros. Pero como les decía, es divertido porque cuando empezó a la imprenta y que se empezó a publicar mucho libro, recuerden ustedes el Quijote. Al Quijote se le acusa de locura porque lee muchos libros. O sea, se contamina de esa cosa rara que se llama la literatura. ¡Oh, horror! Entonces, por mucho tiempo se condena al que lee. Se le ve en un aurea de misterio o demasiada exclusividad o santidad o demoníaca. Todo eso se dio porque leía. Recuerden ustedes que muchos en sus denominaciones religiosas no leyeron más que la Biblia, porque el resto era contaminación maligna. Y estoy hablando no hace mucho todavía. Entonces, cuando apareció la radio, ustedes nada más, es que hay que devolverse a aquella impresión terrible que debe haber sido oír una caja que saca sonido y voces. Cuando Edison sacó el fonógrafo, la gente hacía fila para oír aquello raro, aquella máquina. Y no hubo pocas personas que dijeron, eso es obra del demonio. Y toda esta cuestión. Ni se diga la televisión y después la computadora. Entonces, claro, es el miedo a lo distinto, lo ajeno, lo raro. Y tenemos que precisamente acercarnos al monstruo para desmitificarlo, para negociarlo. Y nosotros somos parte de esta interacción. Entonces, también esto nos invita a un viaje antropológico de cómo nos comportamos ante lo distinto, ¿verdad? Pero en fin, qué interesante esto también que cuenta usted, Alejandra, muy bien. Sí. De hecho, que nos pasa también en el manejo de programas como los de Adobe, que son de licencia de diseño, ¿verdad? Que el profe nos decía el otro día, miren, ustedes llegan, hacen todo el diseño de una revista, ahora sí, vayan, ahora que usted mencionaba la palabra imprenta, recordé, vayan al momento de la parte, digamos, de llevarlo de lo digital a lo material o tangible. Y ahí hay un montón de situaciones que se dan que entonces no hay un control absoluto. Entonces, otro profe nos decía, es que se trata a veces de un error de capa 8, que es como el nombre que se le da al yo como manipulador o manipuladora de estas herramientas. Entonces, constantemente estamos en ese aprendizaje. Lo importante es no perder de vista ese ejercicio de cuestionar lo que escuchamos, lo que se nos dice, porque nos hacen unas campañas hasta en los videos de YouTube, ¿verdad? En todas estas redes sociales, de que con ese programa usted va a ser la mejor diseñadora gráfica de todo el mundo, ¿verdad? Y lo que quieren es que usted esté pagando mensualmente esas licencias, ¿verdad? Entonces, siempre hay que ver las cosas como desde esa multiplicidad de perspectivas y ver de dónde vienen los intereses, porque las personas no somos el centro de atención en un sistema capitalista, que nos facilitan ciertas actividades, sí, ¿a costo de qué? Entonces, por ahí digamos como la reflexibilidad. Sí, Veo no, a Panga ahí como con ganas de participar. ya era, tengo otra preguntilla ahí después. Bueno, adelante, sí. Okay, adelante. Panga. No, Catita, antes de que se te olvide, adelante. No, es que yo tengo una preocupación y invito a don Oldemar y a cualquiera de ustedes igual a abordarla. Es respecto a la velocidad entre la regulación de la inteligencia artificial y la evolución de la inteligencia artificial, porque va muy rápido todos los usos, y ustedes saben bien que hay usos muy bonitos, académicos, artísticos, y hay otros que están vaciando las arcas de los señores usuarios de bancos. Entonces, ya en este momento existe un chat, digamos, un GPT oscuro, por decir así, que hace una excelente imitación
para hacer un phishing mucho más sutil, mucho más eficiente. Y obviamente muchas personas muy cuidadosas ya han caído en ello y han perdido sus ahorros. Entonces, mi pregunta es porque llevar esto al plano legal es necesario, ¿verdad? Yo creo que la Unión Europea ha sido una de las entidades más preocupadas en regular todo esto, pero va a pasito, que a como va, yo creo que va a sacar la reglamentación, no sé, en un año. Pero para un año ya lo que va a reglamentar ya no existe, porque realmente la evolución de todo lo que está, vamos a decir, no solo en inteligencia artificial, en general en todo lo que se genera, a partir de los lenguajes computacionales es muy rápido. Entonces, me da esa preocupación porque incluso lo hemos visto en Costa Rica. Muchas personas no son, digamos, no pueden, digamos, pagar su falta porque no hay una legislación que represente la falta que está haciendo esa persona con un mal uso de la inteligencia artificial o sus semejantes. Entonces, ¿cómo va eso? ¿Cómo podemos cifrar? ¿La alcanzará la parte legal a la parte evolutiva de la inteligencia artificial? Sí, qué buena pregunta, Katia. Yo soy de los que no creo mucho en las regulaciones y en las leyes. Y creo que eso me lo enseñó con mi buen amigo Panga, que está ahí cuando estudiaba filosofía en el colegio. El mundo libre es mejor, en un sentido amplio. Y las regulaciones nunca han servido, y las prohibiciones. Ahora, Elon Musk, el dueño de Twitter y de Tesla, Así. fue el primero que dijo que había que regular la inteligencia artificial y que había que prohibirla por 2 años. Y la razón era muy sencilla, era porque su bendito Tesla no ha logrado desarrollar la inteligencia artificial suficiente para que sea autónomo. Y resulta que los chinos y los coreanos se le están yendo arriba. Entonces decían que había que parar 2 años porque no le había Es resultado. una cosa totalmente, exacto. No, eso. Entonces, yo siempre he pensado que de todas maneras, como usted bien lo decía, de aquí a que haya la regulación, No eso la ya alcanza. 100 años más adelante. Y las regulaciones típicamente vienen del poder, ¿verdad? Centralizado, que lo que quieren es controlar las cosas para que les sirva a ellos, A sea el ellos. signo que sea. No estoy hablando de aquí, pero eso es muy típico. Entonces, yo quisiera un mundo libre, como decía Panga cuando estudiábamos, o como decía Lennon. Sí, Y sí, que- sí, no, o sea, que se autorregule, sí, diría que yo. la humanidad y la moral, no sé, la moral no me gusta tampoco, pero la conciencia humana, el humanismo, sea el que logre. Y así es, las leyes siempre lo que hacen a veces es atrasar y estorbar, y Costa Rica es un excelente ejemplo de eso. El leyes tenemos aquí. Si la ley no decía que era prohibido usar un lápiz blanco, entonces no, porque solo decía que era rojo. Y es lo mismo. No, pero Entonces, de hecho se quiso hacer con los libros y sí, eso nunca funcionó. nunca funcionó. Se quemaron los libros, se volvieron a hacer. Yo no ¿Verdad? creo mucho en que haya que regular la inteligencia artificial, y por más que la regulen, Es que a eso voy. Sinceramente, eso es lo que yo siento, que es un esfuerzo inútil. No es creo que lo logren. Pero bueno, por si tenías un- algún insight. Permiso, Sí, aparte, o tal vez en relación a eso, con esta noción de que muchas veces en la academia las y los estudiantes terminamos recibiendo esa marea de la presión por las notas y a veces olvidan lo que implica el realmente tener el conocimiento, porque ¿para qué me van a dar a mí un 100 si yo no aprendí a usar X o Y programa o no logré tener la criticidad de cierto contenido? Entonces, me gustaría que tal vez nos comenten, ¿verdad? Los tres, si se pueden, acerca de esta situación para reflexionar con los padres o parientes que nos están sintonizando respecto a estudiantes que están viéndose muy presionados a usar estos medios por una optimización del tiempo o por una limitación de otras fuentes de información. Entonces, ¿qué le diríamos
a estas personas que nos están escuchando en casa o en la carretera mientras van conduciendo o mientras van en el bus. Visualicémonos cómo muchas madres o muchos padres están teniendo un imaginario respecto a estos recursos como ChatGPT para sus hijos y para su formación. Entonces, en orden de como ustedes gustan abrir micrófono. Adelante. Adelante, Katia, adelante. No, yo como educadora tengo ese rum. Pero yo creo que es un trabajo en conjunto. Yo creo que todos necesitamos un poquito de ciertas, digamos, inducciones, todos, padres, madres, alumnos, docentes, en general, de un uso razonable de todos estos aditamentos. Porque yo creo que también, no solamente por la parte informacional, yo creo que vos misma dijiste una clave muy importante, Alejandra. Hay más recursos y hay que habituar a los estudiantes a hacer contrastación. También hacer duda. Yo creo que fomentar el pensamiento crítico es indispensable, pero eso no solamente es una materia, eso es un modelaje que se vive en el aula y se vive en el hogar. Ahora, yo daría mucho sentido en las aulas. Recuerden que una vez que se escolariza, un estudiante está más horas en el aula que en la casa, ¿ok? Tomen eso en cuenta. Entonces, las personas docentes tienen ahí un papel muy importante en esa interacción de modelar una actitud crítica y de un buen uso de estos aditamentos. Y bueno, diría que, pues sí, tienen que usarlos y que no se atemoricen. Yo creo que lo peor es que vean en esto un monstruo. Yo creo que es útil, vino para quedarse. Cerrando, quitando los celulares no van a desaparecer, sino aprender a usarlos de manera productiva y también socialmente productiva. Porque también a mí me parece que se ha prestado, como todos sabemos, para mucho daño social. Entonces yo creo que tenemos que todo esto discutirlo en clase. Esto hay que hablarlo, esto es educación cívica, esto es filosofía. Entonces yo creo que esto tiene que ser motivo, incluso yo diría que hasta en matemáticas, dado todo lo que se involucra, ¿no? En estadística, en todo esto, la gente lee las estadísticas también como una verdad absoluta. Esto no es, la estadística es un cálculo y es también una cosa que atrás hay un ejercicio humano que hay que racionalizar. Entonces, yo creo que por ahí esto tiene que tener espacio en las aulas y en el hogar. El diálogo es importantísimo. No solo tenemos que dar un programa del Ministerio de Educación, tenemos que abrir espacios para discutir. Sí, no sé, bueno, sí, yo pienso que definitivamente prohibir no es la alternativa, porque prohibir, todo lo que se prohíbe más bien se hace popular. Así pasó con el licor, con la cocaína, con todo. Entre más le prohíban a uno cosas, más quiere hacerlas. Más rápido se va. Más rápido, esa es la naturaleza humana. Entonces, es un reto muy grande en la educación. Yo tengo un hijo de 13 años y que me dice un día, papá, no, oye, le digo, ¿qué hiciste en la escuela? Una redacción sobre parques nacionales. Qué bien, qué bien. Sí, pero ChatGPT me la hizo. Me la hizo. Genial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La educación tiene que volverse más de lo que era, mucho más crítica, mucho más aplicada, mucho más comparativa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En la misma matemática, claro está, en la misma estadística y en todo. Usar todas estas herramientas como una base para después hacer una analítica comparativa, una filosofar sobre el asunto, comentar, comparar, ser crítico. En el campo de las matemáticas, bueno, si ya todo esto me resuelve la ecuación muy fácilmente, pues está bien, y resuelva. Pero entonces vamos a las aplicaciones que eso tiene. Resolvamos cosas prácticas. Esta herramienta nos ayuda a ir más rápido, entonces vayamos más rápido.
pero entonces ahora podemos hacer cosas más interesantes que antes no podíamos hacer. Entonces la educación tiene que dar esa transformación. No es fácil, no es fácil, No, porque cuando ahí en la Universidad de Costa Rica, que yo soy muy crítico, enseñamos cálculo todavía como en 1986 y 87 y no cambiamos en nada. Y pasó la pandemia y terminó y vino y el vicerrector, perdón la crítica, nos vuelve a los años 80. Porque dice todo tiene que volver a ser igual a como era antes, porque si no esto se nos está corrompiendo. No, 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 no. Hay que dar un salto cualitativo muy importante, aprovechando estas herramientas, al contrario, para aprovechar que ahora vamos a tener más tiempo para hacer más críticas, más comentarios, más debate, y definitivamente, como bien decían ustedes, cuestionar todo. Porque, como bien decía Katia, una estadística, hay gente que dice, esto es una estadística, esto es incuestionable. Mentiras. Los números son manipulables absolutamente también. Y los políticos de todos los signos también han usado de las estadísticas según para decir, yo tengo la razón. Y entonces hay montones de ejemplos que podría decir de esas manipulaciones. Entonces, de nuevo, más bien aprovechar esto para hacer una educación más aplicada y mucho más crítica. Eso es lo más importante, aprovechar que esto nos da mayor velocidad para ir más allá. Entonces, igual que antes, la clase de matemática era enseñarlo a sumar todo el día en la escuela. ¿Para qué? Pues si la calculadora ya lo hace. Ok, entonces utilicemos esa herramienta para resolver problemas con todo eso, para llegar un poquito más allá. Entonces, claro que va a costar, ¿verdad? Porque con esto termino, los profesores de a todos nos gusta, qué pereza, ¿verdad? Que ahora me dicen que tengo que dar el curso diferente. Yo lo tenía planeado desde 1980 y yo quiero darlo igual para llevarla más suave. También es natural, pero los cursos y la educación de todos los niveles tiene que evolucionar y va a costar, es normal, pero tiene que ser así porque de todas maneras los chicos jóvenes, son más críticos y tampoco tienen esa ventaja. Ya ellos han visto que hay muchas cosas y no se van a conformar con que yo llegue y les digo, les prohíbo utilizar eso, porque aquí es como era cuando yo estaba niño. No lo van a no, hacer. de hecho, quería contarles una experiencia. ChatGPT apareció en diciembre del 22 y yo justo en enero del 23 dije, yo aquí con esto no voy a pelear, es inútil. Entonces lo incorporé al curso. Es más, los alumnos todavía, la mayoría no lo habían usado, ni siquiera dice, ¿qué es eso, profe? Y entonces yo dije, no, vamos a abrir compus, teléfonos, vamos a usarlo. Y yo les dije, úsenlo y nada más quiero que ustedes me den su retroalimentación. ¿Qué les dio y entonces vamos a lo que Alejandra mencionaba, el prompt o pregunta indicadora, ¿verdad? Que es la que saca la información y conste, en filosofía esto es importantísimo, es cómo hago la pregunta. Entonces vieran que fue un instrumento muy útil para estudiantes de enseñanza de la filosofía, porque de acuerdo a la pregunta yo tengo un buen inicio de una discusión filosófica, o en todo caso una captación de datos en la buena dirección. Y ellos se dieron cuenta que, porque vamos, algunos decían, no, ChatGPT no me dio lo que yo esperaba. Le digo, ¿y qué pregunta le hizo? Pero entonces empezamos a discutirlo. Yo creo que, vean, así como hablábamos de lo legal, que no va a alcanzar nunca al desarrollo de la inteligencia o de la tecnología, la educación tiene un problema de engranaje también, pero es la manera en que nosotros trabajamos ese engranaje de la educación. Como ustedes bien saben, Finlandia apostó por un cambio radical hace unos años y ya ahora está viviendo el fruto de eso. Y parte de todo, de las muchas cosas que hizo fue trabajar por proyectos, pero en esos proyectos los estudiantes están muy empoderados, tienen una posición de accionar. Entonces permitan que sean agentes de generación de conocimiento también. Vean, si hay algo, ¿verdad? Que uno como persona educadora aprende es que parte del bonito trabajo que uno hace es que está ahí aprendiendo de los jóvenes. Ellos ya por su manipulación de tecnología, su inmersión social, aportan al aula tanta riqueza que le permiten a uno estar alerta de cosas para tomarle la velocidad y vamos a adaptar el curso a ese ritmo. Entonces tenemos que trasladar a la persona, al discente, más acción.
para que el aula se enriquezca y nos enriquezca. Porque si nosotros seguimos en ese esquema donde yo tengo que tener todo el control, estamos fatal. Y ahí es donde se atora el engranaje. El engranaje tiene que ser suelto y donde el estudiante tiene mucho más acción para gestionar. Obviamente, nosotros somos, vamos, personas con cierta experticia. Podemos un poquito ayudarlos a acomodarse, pero no los amarremos, porque esa es la pérdida más grande que tenemos. Hay que darles pautas para que ellos puedan arrojar con creatividad, que eso es otra cosa que a mí me preocupa mucho, que pongan al arte en general como una cosita especial, pero especial en el sentido peyorativo. Ahí sí me da tiempo, la hacemos. Se les olvida el poder cognitivo que tiene el desarrollo de las artes en todo el aprendizaje humano. Y una clave es la gestión de creatividad, de liberación, de librar la mente de esas, digamos, obstáculos para pensar diferente. Entonces, eso permite de nuevo aceitar ese engranaje. El arte debe estar inmerso en la educación. No importa si vayan a ser expertos en música o en dibujo, que estén expuestos a esa liberación del pensamiento que da el arte. Eso permitiría muchísimo una gran mejora en general de la educación. Y es lastimoso porque en este momento, si ustedes recuerdan el reporte del último estado de la educación, más del 50%, más del 60% de los niños y niñas no reciben el currículo completo. Quiere decir que esa gran mayoría no recibe ni deporte ni arte, lo cual me parece una gran pérdida, incluso en relación a la educación costarricense tradicional de los años atrás, porque eso era imprescindible. Entonces, en aras de ese movimiento utilitario, que aprendan las básicas, como que es lo básico. Yo creo que es importante no olvidar ese conglomerado de desarrollo humano que es una educación completa. Y si permitimos volar a los estudiantes y tener mayor acción, podemos hacer que la educación tome la velocidad que tiene la sociedad y la tecnología. Si seguimos enseñando con esa fórmula de yo la experta y vos el que me tiene que escuchar, estamos listos. Nada más. Panga está muteado, tiene que encender el micrófono. A ver si adelante. Moteado estoy todo el tiempo, definitivamente. Sí, esta tecnología que no sé de qué están hablando exactamente, por eso estoy tremendamente interesado en escucharles. Y es muy lindo todo lo que han dicho realmente, y qué maravilla todos los ejemplos que han puesto y toda la situación. Y Waldemar planteaba una situación que de alguna manera creo que todas y todos estamos de acuerdo, que el evolucionar humano es infinito, ¿verdad? Sin límites. Y esa impronta de lo humano hace que todo lo demás se supedite y se convierta en instrumento de lo humano, ¿verdad? Me refiero a la tecnología, por ejemplo. Y estoy rodeado aquí de un montón de aparatos tecnológicos que yo no sé para qué se usan definitivamente. Esta carajada apenas lo uso para hablar, ahí, hola, ¿qué tal? Y 2 veces al día y nada más. Y bueno, quienes me conocen saben que lo enciendo en la mañana, lo enciendo en la noche y ya estuvo, me apaga nuevamente, ¿no? Porque me gusta ser libre, porque me gusta ser dueño de mi destino, porque me gusta ser dueño, lógicamente entendiendo esa cosa linda que se llama Ubuntu, ¿verdad? Soy porque somos, definitivamente, ¿no? Soy en la medida en que entiendo que pertenezco a un conglomerado. Bueno, primero que todo, no soy autosuficiente, no soy autónomo totalmente, sino que dependo de todo lo demás. Dependo de la naturaleza, dependo de los demás seres humanos, dependo de todo el ambiente, ¿no? Y eso me hace corresponsable totalmente, ¿verdad? Como decía Terencio, que yo no sé quién era, soy humano y por lo tanto, soy hombre y por lo tanto nada de lo humano me es indiferente, ¿verdad? Y obviamente así somos.
Entonces, qué lindo que esta noche la hayamos dedicado a pensar libremente, ¿verdad? Ya planteábamos al principio que este programa iba a ser muy enriquecedor en ese sentido. Nos liberamos del miedo a la inteligencia artificial, a la que nunca le he tenido ni miedo ni respeto, ¿verdad? Porque muy inteligencia y resulta que los países que van más avanzados al respecto, yo no envidio para nada, como dice la canción aquella, ni los goces de Europa, ni los goces de Gringolandia, ni nada por el estilo, definitivamente, ¿no? Cómo se mata la gente, cómo de pronto una universidad gringa aparece un carajo con una metralleta y le da la ploma a todo el mundo, ¿no? O una escuela gringa, aquel desorden, o ahí en Estados Unidos, y esto sonará rarísimo, va a haber una revolución socialista muy pronto, definitivamente, ¿no? Porque el ser humano no soporta tanta manipulación, precisamente de la que ha sido víctima, con tanta tecnología, con tanto veneno, con tanto desastre que me mete en la jupa, con tanta fantasía, ¿verdad? Apenas hablan del carro que camina solo, pero me acordé de Herbie, el Volkswagen, aquel de la película que andaba para todos lados y pensaba. Y otra película ahí rara, hay un carro que también andaba vivo ahí, vengándose de todo el mundo. Qué lo que era. Y saber que eso es comida cotidiana de estos países desarrolladísimos, que repito, no hemos entendido para nada, países totalmente deshumanizados, países totalmente dependientes de África, de América Latina, ¿verdad? Lo que está pasando en Francia, por ejemplo, cuando los africanos decidieron a no darles más materia prima que esa vara, ¿verdad? El Níger, de la que se surte Francia, el uranio, ¿verdad? Para alumbrarse, toda Francia se alumbra con energía termonuclear. Los franceses todos tienen luz eléctrica y en Níger solo el 40% tiene luz eléctrica, ¿verdad? Todo lo que se robó España de acá de América, ¿verdad? Esos grandes edificios en España y resulta que los pagamos nosotros con el oro y con la plata de Potosí, ¿verdad? Con el oro y con la plata de México, con el oro y con la plata, bueno. Y Gringolandia ni para qué, ¿verdad? Nos ha saltado todo el tiempo, definitivamente. Y estoy hablando ya bajo mi nombre y bajo mi responsabilidad absoluta. Son muy inteligentes y se matan todos los días, muy inteligentes y viven encerrados en un montón de cosas para proteger su seguridad, cámaras, rejas, un montón de lo que era rarísimas. No, yo no quiero ese desarrollo para Costa Rica. Creo que tenemos toda la capacidad para crear nuestras propias formas de desarrollo. Y por dicha, este mundo multipolar, que va indudablemente hacia un mundo sin polos, ¿verdad? Va a ser un mundo cooperativo totalmente, donde todos los países seamos cooperativos, formemos una gran cooperativa humana, ¿verdad? Donde nos respetemos, donde nos colaboremos, donde nos ayudemos, donde nos tratemos como auténticos seres humanos. Ese mundo ya está naciendo y gracias a la inteligencia artificial que nos permite conocer esa realidad, ¿verdad? Del mundo con diferentes polos, ya no solo Europa y el sistema capitalista neoliberal, etcétera, etcétera, sino que hay otro montón de sistemas que están naciendo, ¿verdad? Qué lindo es vivir en ese momento, en ese sentido, ¿verdad? Comprendiendo que ese mundo que soñamos, ese paraíso que el hermano, ¿cómo se llama? Mi querido Aldemar sabe muy bien a quién me refiero, el hermano Fray Solís, ¿cómo era que se llamaba? José María Solís, el cura aquel, compañero tuyo y alumno mío, ¿verdad? Ese mundo que nos enseña la religión, ¿verdad? Ese paraíso para después de la muerte, ¿verdad? Porque yo nunca voy a llegar allí, ¿verdad? Por cierto, yo soy satánico completamente. Entonces, ese mundo para después de la muerte, ese paraíso, lo tenemos aquí, tenemos la posibilidad de construirlos acá, de construirlo acá, ¿verdad? Con solo liberarnos de egoísmos, con solo liberarnos de una serie de vicios estúpidos, con solo liberarnos de esa dependencia de las cosas, ¿verdad? Soy en la medida en que tengo un montón de cosas, no, soy en la medida en que soy plenamente, en que soy y soy en la medida en que todos los demás somos en conjunto. Y lo que le pase a cualquier ser humano que me duela, como decía el Che Guevara, a sus hijos, solo les pido que sean capaces de sentir en carne propia cualquier injusticia cometida en cualquier parte del mundo contra cualquier ser humano. Esa es la más bella característica de un ser humano, de un revolucionario, decía el Che, ¿verdad?
Y por eso lo estamos viviendo constantemente, ¿verdad? Cotidianamente. Cuando llegaba a las aulas, en aquel dorado tiempo, ¿verdad? Lo primero que le planteaba a mis estudiantes es que para mí la educación es un proceso mediante el cual quienes participan en ella son cada día más analíticos, críticos, creativos, humanitaristas, ecologistas, libres y obviamente profesionales capacitados para aportar a la humanidad, ¿verdad? No para acumular riquezas a partir de esa ciencia o esa práctica científica o el oficio que practique, ¿no? Y entonces, ok, preocupémonos por ser eso, entender el mundo, analizarlo, comprenderlo, criticarlo, transformarlo, ¿verdad? Y a la vez ir llevando ahí las materias que me permitan ser un profesional, por ejemplo, o comprender mejor la realidad para aportarle a esos seres humanos con los cuales tengo un compromiso natural, ¿verdad? Mis demás seres humanos son mis hermanos y estoy comprometido definitivamente con ellos y ellas, ¿no? Por dicha. Y qué linda esta exposición que ha hecho Tamar, ¿verdad? La inteligencia y con el complemento de Catiti y con los planteamientos que hace la compañera Alejandra, ¿verdad? Siempre tan oportunos, ¿no? Que nos desmitifican totalmente, ¿verdad? Ya la inteligencia artificial no es un bicho ahí raro, sino que es un instrumento, como bien lo han planteado, ¿verdad? Un instrumento ahí que lo usamos o no lo usamos. Y con esto voy concluyendo mi participación. Ese evolucionar humano nos lleva a mundos cada vez superiores. Para lograr ese propósito, todos estos recursos tecnológicos nos sirven como herramienta, definitivamente, ¿no? La humanidad, ayer comentaba con un compañero, con un amigo, que para mí el ser humano es naturalmente bueno, definitivamente, ¿no? Es el ambiente, ¿verdad? Recuerdo cuando trabajaba en la Facultad de Educación, por cierto, ese edificio que está detrás de Katia se me parecen montones a la Facultad de Educación. No, ese es. Con razón. Ya casi sale el fantasma de Doña Emma Gamboa. Ahí está atrás, ahí te está viendo. Sí. Yo trabajaba precisamente en la esquinita del primer piso. Teníamos una oficina que se llamaba Sociofilosofía Educativa, ¿verdad? Héctor Mejía, Luz Mejía, una serie de gentes ahí. Claudio Monge llegó después, etcétera. Y entonces, sociofilosofía, qué bonito. El primer curso que le dábamos a los estudiantes era de sociología de la educación. Porque si no entendemos el ambiente en el que estamos, no entendemos nada de lo demás. Lamento mucho que esos cursos se quitaron, Panga. Eso lo lamento mucho, porque eso es histórico. Claro. Había una peliculita muy linda hecha en el ¿cómo se llama este colegio experimental que hay ahí de Arnoldo Herrera? ¿Cómo se llama? El Castella. El Castella, ¿verdad? Habían hecho ahí una peliculita que se llama Una mancha de grasa. Ah, ¿sí? Todavía está por ahí, ¿verdad? Sí, claro. Y es una clase maravillosa de sociología de la educación, ¿verdad? Entonces una maestra que llega sin entender el ambiente en el que se crían los estudiantes a pedir un montón de babosadas que los estudiantes no entienden, pues no les sirve para nada. Y un curita le dice a la maestra, mira, vamos para que conozca dónde vive esta gente, ¿verdad? En un tugurio tremendo ahí, espantoso, ¿verdad? Donde vive muchísimo costarricense en este momento, ¿verdad? Y entonces la maestra cambia totalmente su nota, adecua la educación a las necesidades que sus estudiantes tienen, ¿verdad? Y después le damos filosofía de la educación, psicología de la educación, y después cerrábamos el ciclo, 4 cursos, con un seminario integrado, ¿verdad? Ya práctico, vamos a la calle, carajo, metámonos en la realidad concreta y apliquemos todos estos conocimientos, ¿verdad? A la par, lógicamente, de la especialización en educación física, docencia en biología, docencia, en fin, ¿verdad? Sí, esa facultad la lleva en el alma, incluso los árboles que están en el fondo ya estaban en aquella época. Yo llevé todo ese ciclo y usted fue mi profesor de filosofía de la educación, no sé si se acuerdan. Con razón sos como sos, ve lo que te digo, hay que llamarlo ahí me eché a perder, sí, definitivamente. Hay que llamarlo a José María para que te salga un exorcismo. Eso fue como en el 84, 85, no me acuerdo, cosas así. Correcto, principios de los 80. Entonces, ok, gracias, Señor, por liberarnos de todos los temores.
Yo le rezaba a la computadora todas las noches, todavía no me vuelvo a rezar. Agua bendita ahí. Exactamente, gracias Catita por toda esa maravilla y gracias Alejandra, siempre la oportunidad. Y se siente uno muy fresco, muy bien, como de viernes en la noche. Peligrosísimo, echar unas birras y todo lo demás. Capaz que la inteligencia artificial dice eliminar a Panga. Posiblemente. Creo que en estos últimos 5 minutos que nos quedan sería bueno tal vez un comentario de parte de cada uno para hacer el cierre, ¿verdad? De qué les dirían nuevamente a las personas que nos están escuchando en Costa Rica y en los diferentes países que nos siguen, ¿verdad? En esta transmisión y en las diferentes retransmisiones acerca de cómo es posible que a veces se sataniza el uso de ciertos, digamos, recursos como el chat GTP, ¿verdad? Sí, y luego con los videojuegos ahí sí se aplaude. Entonces, como esa criticidad respecto a cuándo sí tiene como cierto aceptamiento y cuándo no, sin dejar de lado esta criticidad que debe verse en su uso. Adelante. No sé si Katia primero, adelante. Don Waldemar, usted que fue el expositor, yo diría más bien. Bueno, no, muchísimas gracias. No, pues yo diría como conclusión que efectivamente, como bien lo exponía Katia antes, igual cuando se inventó la imprenta, la gente se asustó, la radio, y la gente creía que era del diablo, sí, efectivamente. Hay gente que cree que detrás de ChatGPT está el demonio también. Entonces, lo primero es pues estudiar, entender esto a fondo, utilizarlo como muchas otras herramientas que se han creado pues para el bien, y lo más importante, utilizarlo críticamente, y desmitificarse de esa idea, como bien decía Panga, de que la inteligencia artificial va a sustituir a todo y es un poder ahí. Es que hay gente que la prensa nos ha vendido eso, ¿verdad? Casi como que bajó de Marte y se va a adueñar del mundo pronto. No es eso. Simplemente son modelos estadísticos que logran hacer ciertas inferencias desde los datos y desde los datos históricos. Como todos los otros inventos que hemos hecho en la humanidad o que se han hecho, tienen defectos, errores, fallan. Entonces, todo es de cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado, usar, y está pasando mucho. Yo por eso insisto mucho. Hay mucha gente que usa ChatGPT como si fuera, ¿verdad? No, eso tiene que estar bueno porque es inteligencia. El templo de Delfos. Sí. Sí. Hasta el templo de Delfos tenía fallos. Así es. Entonces, ¿cómo volver y utilizar todo esto para hacer una educación cada vez más crítica, como los cursos que nos daban allá en la Facultad de Educación? Yo tuve la suerte de estar en esa facultad así en los 80 cuando estudiaba enseñanza de la matemática, y volver a eso con nuevas herramientas, pero es lo mismo. Don Clarence Binks, no sé si usted se acuerda. Claro, el moreno aquel de la tecnología. Nos enseñaba tecnología educativa, y la tecnología era pasar un papel así. ¿Cómo se llama eso? Ya se me olvidó. Rotafolio. Y escribir en el rotafolio con un palo. Esa era la tecnología que estudiábamos, pero con aquello hacíamos grandes cosas. Porque el curso que él daba era profundo, crítico, y nos estaba tratando de formar pues con lo que sabíamos, formar y utilizar la matemática en las escuelas y colegios. Entonces eso es a lo que tenemos que volver con las herramientas de hoy, pero la esencia no cambia. La esencia, como bien decía Panga, es el ser humano, el humanismo. Eso no cambia, eso es lo que no podemos perder, así se invente lo que se invente. Ese es el punto central de la educación. Es un reto que la gente lo entienda, porque desgraciadamente, con eso termino, hay una tendencia a tecnificar las cosas. Incluso en la escuela de matemáticas de donde yo soy, se han querido llevar la carrera de enseñanza de las matemáticas
La parte de educación, hay gente que dice y ya se hace, la hacemos los mismos de la escuela de matemáticas. Y eso es un error muy grande. O sea, porque entonces se vuelve uno curso de la parte educativa que se vuelve muy técnica también. Entonces se pierde esa gran parte que da la filosofía, la sociología, esa parte, un educador sin eso está perdido. Puede ser muy bueno técnicamente en su materia, pero si perdió esa parte, perdió. Y entonces, pues no, con eso termino para que ustedes tengan tiempo de dar sus conclusiones. Adelante. El problema es que ya no tenemos tiempo, perdón, Catita, el comentario dejémoslo para el primer programa de enero, porque No, yo solo iba a decir un minuto nada más. la radio nos exige cortar aquí en este momento. Bueno. No, nada más iba a decir que es como un cuchillo, que es antiguo, la tecnología, en las manos de un cirujano es positivo, en las manos de un delincuente es negativo. Entonces, la tecnología en sí misma no es mala, depende del ser humano que la aplique, punto. Listo, muchísimas gracias. Entonces, les invitamos a los próximos programas porque, como ven, la reflexión da para más. Dicho eso, les agradecemos por su sintonía y hasta la próxima.